Sabéis que el otro día hicimos un directo comentando todo lo que estaba pasando con el tema de la desclasificación de los archivos del asesinato de JFK, Martin Luther King y Robert Fitzgerald Kennedy, el hermano que fue fiscal general del presidente JFK, 35º presidente de Estados Unidos. Como saben, fue asesinado en Texas en la Plaza Dili, ha dado pie a numerosas teorías conspirativas, ha dado pie a numerosas películas, a numerosos documentales. El más famoso es JFK, Caso Abierto, de Oliver Stone, interpretado por Kevin Costner. Una gran película, pero que bueno, que al final pues tiene mucho de película también, pero que se centra al final en un aspecto fundamental, y es que sobre el asesinato de JFK hay más preguntas que respuestas, hay más interrogantes que certezas, y hay más intereses que el que la versión oficial desde un principio quiso mostrar. Ya comentamos en el directo del otro día que llamaba la atención el hecho de que J. Edgar Hoover, entonces director del FBI, mandó inmediatamente un memorándum dando la orden de que la principal prioridad en ese momento del FBI era acallar todas las investigaciones que llevaran a posibles teorías conspirativas. Es decir, que había sido Oswald y se acabó. ¿Por qué? Bueno, porque obviamente algo sabrían o algo verían que podía comprometer la seguridad del Estado o que podía dejar en mal lugar en un momento muy crítico para la seguridad de Estados Unidos, como era en plena Guerra Fría. Y desde luego eso también pudo propiciarse el hecho de que no saliera toda la verdad, que nunca se investigara, o la implicación propiamente, como muchos creen, del Deep State. Y ojo, porque yo estaba esperando algo de esto. Yo digo, ostras, los primeros que van a mirar esto con lupa, aunque obviamente tendrán ya sus propios documentos y sus propias investigaciones y sus propias historias, y algo dirán en algún momento, son los rusos. Y efectivamente, y quiero empezar con esta noticia que dice: la publicación de los archivos de la Operación Mangosta muestra paralelismos con los complots de cambio de régimen de la CIA. Bueno, la Operación Mangosta, como algunos ya sabéis, o ya sabréis, y comentamos el otro día en el directo sobre los archivos de Kennedy, fue el empecinamiento en los años 60 por parte de la administración Kennedy, heredada ciertamente de Eisenhower, pero como por ejemplo la operación de Bahía Cochinos, con la implicación directa de Kennedy, que heredó ese plan confeccionado por la CIA, fue engañado por la CIA para intentar llevarle a una invasión a la que Kennedy se negó al no prestar apoyo aéreo y finalmente haciendo que la invasión fracasara. Pues, damas y caballeros, la Operación Mangosta forma parte de ese entramado, de ese plan, de esa pelea que tenían en los años 60 los Kennedy con Castro. Saben ustedes que los Kennedy intentaron cargarse a Castro, intentaron liquidarlo, intentaron matarlo, intentaron acabar con él, y todo apunta, o mi percepción apunta, a que junto con diferentes intereses y diferentes fuerzas, al final serían los Castro los que acabarían con Kennedy. O no. Pero ojito, porque esta primera noticia nos dice que la publicación de los archivos de la Operación Mangosta, la Operación Mangosta es la operación que puso en marcha la CIA y Kennedy para matar a Fidel Castro, guarda algunos paralelismos, como el espionaje aprobado por parte de... Bueno, aquí tenemos el informe, ¿de acuerdo?, que han publicado, uno de los informes, en el que, ojo, porque ya aparece alguna cita que vamos a ver después, ya este documento no lo vimos el otro día, es que hay 1.200 documentos, o sea, en total, no sé cuántas mil páginas. Pero fíjense, porque se centra en el espionaje, incluyendo intentos de reclutar activistas locales y colocar miembros de la CIA en Cuba, presión económica, prohibir los buques que transportaban mercancías de Cuba el uso de instalaciones de combustible de puertos estadounidenses. Que, por cierto, esto para quien no lo sepa, Fidel Castro no empezó con el comunismo. Fidel Castro no empezó siendo comunista, ni la revolución socialista, ni todo esto. No. Esto vino después de que Fidel Castro, en una situación económica muy complicada, nacionalizara las petroleras norteamericanas porque Estados Unidos se negó a refinar el petróleo que Cuba había comprado. Y ahí fue cuando Castro se convirtió al comunismo y fue atendido, abrazado y digamos, incluido dentro de la esfera de la URSS. Pues básicamente por eso. Si ven ustedes las primeras entrevistas de Fidel Castro, que ojo, Fidel Castro
sale de Estados Unidos para hacer la revolución, Fidel Castro dice que quieren democratizar, que Batista es un dictador y que lo que quieren es poner una democracia y liberar, etcétera, etcétera. El mismo discurso que vemos siempre a los revolucionarios que van a liberar Irak, que van a liberar Siria, que van a liberar tan y que luego terminan siendo, pues, en fin, lo que les conviene, como fue el caso, ¿no? Bueno, propaganda, fracturar la cúpula cubana, perdón, difusión de panfletos, inquietar al gobierno cubano, reclutar cuadrillas, aumentar los problemas económicos de Cuba. Y que todo esto guarda ciertos paralelismos con el propio complot, el propio complot que podría haber habido para acabar con Kennedy. Establecen ahí como una relación directa, ¿no? Entre el intento de matar a Castro con el asesinato de Kennedy, cosa que yo les expliqué el otro día. Pero la noticia clave es esta. Queridos amigos, ojito porque esta noticia y este documento sí que ya apunta a la cooperación y organización por parte de un país concreto y un servicio de inteligencia concreto. Esto es un documento de alto secreto, dentro de lo que se han desclasificado, un documento de alto secreto que solamente puede ser visto mediante autorización de una alta autoridad y que dice lo siguiente. A pesar de que en los documentos de la CIA relativos a Kennedy desclasificados por Trump no existen indicios directos del asesinato del presidente, todo se puede entender a partir de indicios indirectos. Está claro que Kennedy fue a la guerra contra el Estado profundo emergente y pagó el precio. Bueno, obviamente, apuntando directamente pues, a uno de los enemigos claros de Rusia, como ha sido la URSS, como ha sido la CIA, etc. Pero ojo, la CIA no organizó el atentado, pero sabía de él. ¿Saben ustedes esto por qué lo publican? Porque ya conocemos que en París los soviéticos alertaron de que ellos pensaban que había indicios de intento de asesinato contra JFK. Es decir, los soviéticos avisaron, oigan, que nos está llegando el rumor, nos está llegando por algún sitio que puede que intenten matar a Kennedy. Es verdad que en ese contexto no sabes de qué fiarte, puede ser que sí, puede ser que no, quién no va a querer matar a cualquier presidente en ese contexto, en ese momento, etcétera, etcétera, ¿no? Pero claro, ahora visto con perspectiva, tiene importancia. Es decir, la CIA no organizó el atentado, que esta es mi tesis, la CIA no lo organizó, pero sí dejó que operara. Sí sabía de él. Y a pesar de las advertencias, incluso de la Unión Soviética, ignoró todo. De esto hay pruebas irrefutables. Esto es un aspecto fundamental. Esto es un aspecto fundamental. Es decir, que, damas y caballeros, esta conversación transcrita establece que los soviéticos avisaron a Estados Unidos del intento de asesinato de Kennedy y fueron ignorados. ¿Fueron ignorados por quién? Por la CIA. Pero ojo a lo que viene después. Ojo a esto, queridos amigos. Ojo a esto. Los vínculos con el Mossad e Israel son obvios e innegables. Recordemos que Kennedy fue uno de los principales opositores a que Israel siguiera ganando poder. Kennedy se negó a entregar a Israel la bomba atómica. Estuvo en contra del proyecto Ben Gurión. Cosa que, ojito, dentro de Estados Unidos había mucha gente que no estaba de acuerdo. Es decir, en el propio entorno de Kennedy y en el propio gobierno de Estados Unidos y en el Senado y en el Congreso, había mucha gente que sí estaba a favor de darle la bomba atómica a Israel. De hecho, así sucedió a posteriori. Ergo, Israel pudo interpretar que si suprimía a Kennedy y llegaba otro, como podía ser desde luego el vicepresidente, que sí estaba a favor, Lyndon Baines Johnson, obtendría la bomba atómica. Ojito, porque aquí vemos claramente un beneficio directo por parte de un país concreto en eliminar al presidente Kennedy. Que yo creo que no actuarían solos. Actuarían sobre todo, como siempre hace el Mossad, como siempre hace Israel, a través de otros. Como pueden ser en este caso los cubanos. Ojito, porque esto podría ser perfectamente. Pero claro,
que se haya publicado de todos los documentos ya que los vínculos con el Mossad de Israel con el asesinato son innegables, ojito, ojito. Conexiones con la familia Rothschild, no hay duda de que la CIA operaba desde la casa parisina de los Rothschild. Sabemos, como también se ha publicado, las bases que tenía la CIA en los diferentes puntos de área de influencia de los países de la OTAN y no de la OTAN. Ese documento sí que lo vimos el otro día. Y sabemos que en París la CIA operaba en la casa de los propios Rothschild, que son uno de los precursores directos de Israel y de los precursores del proyecto Ben Gurión, de que tuviera la bomba atómica. Entonces, hay un vínculo muy estrecho entre la CIA en esa época y Israel y los Rothschild. En fin, recordemos que también Kennedy fue bastante duro con el tema de la CIA, despidió a Allen Dulles, que fue una auténtica una vaca sagrada de la CIA. En fin, el agente de la CIA, Gary Underhill, fue asesinado después de revelar que el asesinato de John F.K. fue una operación de la CIA. Kennedy sabía que Israel buscaba obtener armas nucleares y se resistió. John Kennedy Jr., hijo de John Kennedy, esto lo publicamos el otro día y es cierto, llamó a Joe Biden, expresidente actual, traidor en una carta en 1994. Biden era senador en ese momento. Suponiendo que, bueno, algo sabía Joe Biden. Claro, Joe Biden, ¿por qué traidor? Porque Joe Biden era del Partido Demócrata. Joe Biden era del Partido Demócrata. Y lo he explicado muchas veces. No se puede entender la deriva y la evolución del Partido Demócrata en Estados Unidos sin hablar de los Kennedy. Y sin hablar del papel de los Kennedy. Los Kennedy fueron, tened en cuenta, para muchos, para que muchos lo sepáis, que el Partido Demócrata era, hasta la llegada de los Kennedy, antiderechos civiles. Lyndon Baines Johnson, que era demócrata, era sureño, era tejano. Sus apoyos estaban fraguados precisamente en los que no querían los derechos civiles. A Kennedy se le llamaba traidor en los estados del sur, que eran de mayoría demócrata. Demócrata. Por eso digo que el cambio, la evolución de los demócratas en Estados Unidos no se puede entender sin los Kennedy. Y es normal, por lo tanto, que el hijo de Kennedy, que como ustedes saben, 4 años después, en el 98, murió en circunstancias extrañas. Digo, en circunstancias extrañas porque no había mala visibilidad, no se sabe muy bien lo que sucedió, pero el avión se estrelló o estalló en el aire, no se sabe. El avión del hijo de John Fitzgerald Kennedy, el hijo del expresidente asesinado, murió en un contexto también, pues, en fin, complicado. Y atención, porque estos son los documentos que nos ofrece Rusia apuntando directamente a Israel, queridos amigos, en el asesinato de John Fitzgerald Kennedy. Ojo, ojo, porque esto, si Donald Trump lo sabía, como supongo que lo sabrá, pues también vemos un poquito aquí algunas cosas de Donald Trump un poco raras, ¿no? Porque Donald Trump, que desde que le intentaron asesinar a él, desde que le intentan matar a él este verano, bueno, se ha deshecho en halagos con los judíos. Recordad que escasos días después adoptó una posición respecto a lo de Gaza que no había tenido previamente, ultra mega beligerante contra Gaza, a favor de Israel. Ahora dice que va a hacer incluso un resort allí gigante, una villa de hoteles y de rascacielos. En fin. Pues, damas y caballeros, aquí está esta documentación en la que efectivamente este documento ya lo vimos el otro día, esta es la carta, este es el documento de la CIA en el cual se informa de que en 94 al senador Joseph Biden, entonces senador, ahora expresidente, hace escasamente unos meses, el hijo de John Fitzgerald Kennedy, aquí está, John F. Kennedy Jr., Dear Senator Biden, you are a traitor. And bearing the signature, John F. Kennedy Jr. Y aquí tenemos otro documento que apunta directamente a el servicio de inteligencia israelí, el Mossad,
como partícipe o enterado del asesinato de John Fitzgerald Kennedy. Todo esto, repito, ha salido directamente apuntado por parte de Rusia a través de sus medios, lo cual es interesantísimo. Pero no son pocos los documentos ni las citas en las cuales se hace referencia directa a la posible implicación de Israel y con una razón muy clara que todos podemos ver. Obviamente, yo creo que en situaciones como estas, en las que finalmente se asesina a un presidente, no basta con una sola razón. Tienen que, para mí, bajo mi punto de vista, confluir diferentes agentes, diferentes intereses, para que después la gente ande cazando a ver quién ha sido y haya múltiples explicaciones que hagan, como ha pasado a lo largo de la historia, que se diluya tanto la pista que al final sea imposible apuntar directamente quién ha sido. Y ahí están los cubanos, la CIA, la mafia, tal, no sé qué. Ahora, los que ganaban 100% con la eliminación de Kennedy y con la llegada de Johnson, eso está claro que era Israel. Y los sionistas, más que Israel, los sionistas. Los sionistas que querían la bomba atómica para Israel, cosa a la que Kennedy se negaba. Kennedy, como ustedes saben también, es católico. Era católico. Entonces, primera noticia que me parece importantísimo destacar, porque, en fin, ¿qué quieren que les diga, no? Parece que siempre están los mismos detrás de estas cosas. De la financiación de Hamas, de la financiación del ISIS. Joder. Es que, vamos, yo nunca he sido antisemita, ni mucho menos. Soy antinacionalista y por lo tanto sí que soy antisionista. Y no tengo nada en contra de los judíos, me parecen fantásticos. Además, tienen una de las culturas y unas religiones más cultas que hay en la historia, precisamente por su temprana educación. Pero el sionismo y la vinculación con grandes poderes y grandes corporaciones económicas vinculadas a ese nacionalismo, vamos, que han tenido un papel fundamental en el siglo XX y que se han metido en todo lo que han podido a través de tretas, de subterfugios, de por detrás, de influir, de armar a aquel, al opositor, de pretextos, eso es innegable. Eso es innegable.